Muy bien, es importante hablar del ejercicio o de la actuación del Estado en mérito a las funciones que cumple, ¿sí? A ver, listo. Existe una materialización, ¿sí? De las diversas funciones que realiza el Estado. Para, a modo de ejemplo, sí, creo que para el grueso de los servidores públicos están en el ejercicio ejecutivo, que básicamente cumple algo que se llama función administrativa. Por ejemplo, la prestacional. Por ejemplo, está la función normativa, ¿sí? Está la función, algunos la llaman también función de policía, ¿sí? Está la función de fiscalización. Y bueno, por ejemplo, el hecho de, de prestar servicios de salud, ¿sí? Es un servicio, educación, muy pronto debo entender que va a ser un servicio público básico, ya la telefonía, el internet, ¿sí? Porque ya no nos vemos los ciudadanos viviendo sin internet, el agua, la luz, ¿sí? Son servicios y las cuales el Estado garantiza, ¿sí? Su funcionamiento. Si ustedes ven en la lámina del medio, existe una actuación, o observan, creo que esa municipalidad es conocida, ¿sí? No solamente por los amigos que residen en Lima, sino también para todos aquellos que somos provincianos, en la municipalidad distrital de La Victoria, ¿no? En pleno centro de Lima, ¿sí? Y básicamente, eh, hace un tiempo, les comento esto, realizaron un plan que me pareció bastante interesante y quería traerlo a colación porque, bueno, el distrito de La Victoria era uno de los distritos que en seguridad ciudadana tenía muy pocos, o tenía un índice muy alto en delincuencia, ¿sí? Entonces se inició un plan que se llamaba Ciudad Segura, ¿sí? Y esta ciudad segura involucraba a la Policía Nacional, al Serenazgo, a la Policía Municipal, a las principales empresas del distrito, a las juntas vecinales, entre otros, para poder regular y dar a marcha adelante este plan de seguridad ciudadana. Después de 2 años, ¿sí? Se dio las estadísticas y en el distrito de La Victoria, producto, debo entender, de este plan, se redució los índices de delincuencia aproximadamente a un 4 o 5%, que ya es bastante, ¿no? Entonces, esto manifiesta también otro ejercicio, ¿sí? Que brinda como servicio el Estado. Otro es la fiscalización, ¿sí? Que si bien no es un servicio, pero es una herramienta o es una potestad, hay que utilizar el término correcto, es una potestad por la cual, ¿sí? El Estado ejerce un control hacia el ciudadano, hacia el cumplimiento de las normas, hacia el cumplimiento de actos administrativos, hacia el cumplimiento, ¿sí? De, por ejemplo, de contratos administrativos, ¿sí? Y verifica que los ciudadanos, ¿sí? Cumplan esta función. O sea, que los ciudadanos, y no solamente los ciudadanos, sino las personas jurídicas también, cumplan aquello que se ha regulado por ley o por norma, aquello que se ha regulado mediante un acto administrativo, por ejemplo, una licencia. Señor, yo te otorgo una licencia como municipalidad y te digo ABCD, ¿sí? Y además, realizo otras actividades. Muy bien, se puede hablar mucho de la función, pero no es tema de estudio. Sin embargo, ¿por qué existe la función administrativa? Existe un ejercicio de función administrativa. ¿Para qué? Para poder dar un correcto servicio y aquello que mucho se habla cuando se desarrolla gestión pública, a los intereses del ciudadano, dice, ¿no? O sea, todas las labores que se realizan en el Estado, ¿sí? Tiene que ser a favor de los intereses del ciudadano. Si vemos la primera imagen, ¿sí? Vemos la construcción de lo que pareciera un hospital allá parecer en un lugar de la sierra, de la selva del Perú, de la Amazonía. Pero el ejercicio, y esto para comentarles un poco, para aprender a diferenciar, ¿sí? Ese ejercicio de construcción del hospital o de de un colegio no viene a ser función administrativa. ¿Cómo no, profesor? Si no, viene a ser algo que se conoce
como, ¿sí? Como ejercicio de administración de los recursos, o también llamado de manera correcta por algunos autores, administración pública. ¿Por qué? Porque básicamente, ojo, también no confundir con el término de administración pública cuando se refiere a las entidades del Estado, no es aplicable a lo que estamos desarrollando ahora, sino ese ejercicio de administrar los recursos del Estado, que son patrimoniales, que pueden ser presupuestales e incluso pueden ser recursos humanos. ¿Sí? Entonces, esa actuación de construcción no está dentro de la función administrativa, sino está en ese ejercicio de administrar los recursos. ¿Con qué? Con lo que conocemos como sistemas administrativos, que por cierto en el Perú son 11, ¿sí? 11 sistemas administrativos. Entonces, dentro de esas actuaciones o de la materialización o de la manifestación de estos sistemas administrativos, que viene desde la planificación, por ejemplo, a cargo del Sistema Nacional de Planificación, con el CEPLAN, ¿no? Que está, por ejemplo, el sistema de todos los que manejan el tema de los business, ¿no? Presupuesto, contabilidad, tesorería, endeudamiento, ¿sí? Aquel que se encarga del abastecimiento público, señores, para construir un hospital necesitamos llevar un proceso de selección. El Sistema Nacional de Abastecimiento se encargará de llevar las actuaciones y de realizar todo el proceso de abastecimiento hasta que tengamos un postor, incluso hasta la etapa extracontractual. ¿Sí? Estará, por ejemplo, muy bien, terminamos la construcción del hospital y ya necesitamos otra cosa. ¿Qué necesitamos? Servidores públicos. Necesitamos médicos, necesitamos enfermeros, obstetras, personal de apoyo, conductores, necesitamos un personal administrativo, y en mérito de ello, ¿sí? Se elabora y entra a tallar el sistema de recursos humanos. Por ejemplo, hay problemas en, digamos que el hospital lo está construyendo el gobierno regional de Junín, ¿ya? Ya que en CAP reside en Junín, ¿no? Es su sede central. Entonces, dicen, bueno, hay un conflicto de carácter extracontractual en relación a la construcción de la obra, y bueno, nos vamos a un proceso arbitral. ¿Y quién asume la defensa? El procurador regional. O posiblemente ha habido denuncias de actos de corrupción en ese proceso o de actos posiblemente de negligencia funcional. Entonces entra a tallar el sistema de control. Entonces toda esa actuación de administración en mérito a los sistemas administrativos está dentro, ¿sí?, de ese ejercicio de administración. ¿Cuándo empieza a manifestarse la función administrativa? Cuando se inauguró el hospital y entra el primer enfermo y se le atiende. ¿Sí? Ahí se empieza a manifestar la función administrativa. ¿Con esto qué quiero decir? Que existe, ¿sí?, una relación necesaria entre todas las actuaciones, o una relación umbilical, si quisiéramos llamarle, ¿sí?, de paridad, entre el ejercicio de administración y los resultados. ¿Sí? ¿Y quién ejerce los resultados? Los resultados se manifiestan a través de la función administrativa, que no es la única, porque puede haber también una manifestación en mérito del ejercicio de administración, porque tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo tienen también, ¿sí?, sus órganos de administración, sus órganos directivos. O sea, no olvidar eso, ¿sí? Pero, como el grueso del ejercicio público está en la función administrativa, me estoy refiriendo a ello porque creo que está más cercano a todos los que nos escuchan o a todos los que están conectados en el Zoom. Listo. Por otra parte, ¿sí? Por otra parte, es importante señalar, ¿sí?, que tanto esa manifestación de función administrativa, ¿sí?, o sea, prestacional, fiscalización, sancionador, control, ¿sí?, básicamente fiscalización, ¿requiere de qué? De servidores públicos. Requiere alguien que, por ejemplo, municipalidad, un fiscalizador, SUNAFIL, un fiscalizador, o EFA, un fiscalizador, o todos aquellos, o requiere servidores públicos que se van a encargar del proceso sancionador, o requiere servidores públicos que se van a encargar, ¿sí?, de la actuación,
¿sí? Por ejemplo, interna, de administración interna, mis colegas, los abogados, los contadores, los economistas, los ingenieros y todos aquellos que prestan sus servicios al Estado. ¿Para qué? Para brindar. Y ahí es donde entra a tallar el servicio civil. Pregunta, ¿sí? Pregunta, porque no me gusta hablar ya que somos varios que participamos y también la pregunta es para los que están siguiéndonos por las redes, ¿sí? Las instituciones públicas ejercen función pública. A ver si lo dejan en la caja de comentarios, ¿sí? A ver, los escucho. No, perdón, los leo, debe ser, ¿no? O sea, ¿las entidades públicas ejercen función pública? ¿Sí? ¿Sí o no? Porque es de lo que voy a hablar en el siguiente elemento. A ver, somos unos cuantos participantes, aproximadamente 20. Simplemente un sí y un no. No necesito que me fundamente. O sea, las instituciones públicas, yo he visto incluso periódicos, medios de prensa que dicen, pues, la entidad en el ejercicio de la función pública. ¿De verdad es correcto aseverar ello? ¿O no? Un poco tímidos. Ya. Si su respuesta ha sido sí, es incorrecta, porque los únicos que ejercen función pública son los servidores públicos. ¿Sí? O sea, las entidades públicas no ejercen función pública. La función pública es un ejercicio exclusivo de los servidores. ¿Sí? Ojo, recordemos eso. Eso creo que es clave. Por eso es que hoy vamos a hablar también un poco de la función pública. ¿Por qué? Porque los servidores públicos ultérrimamente ayudan a materializar tanto el ejercicio de los sistemas administrativos como de la función administrativa y de las demás funciones. O sea, no existiría una materialización objetiva, fáctica, concreta, sin los servidores públicos. Ahí radica la importancia de todos nosotros, ¿sí? Son los digitadores, los aplicadores, son los que hacen aterrizar todas las funciones del Estado. ¿Sí? Muy bien. Y profesor, ¿dónde entonces radica la modernización del Estado? Ya nos dio la teoría general de cómo funciona, de qué es administración, cuál es la manifestación del protagonismo de los servidores públicos, ¿sí? Pero ¿dónde está ese ejercicio, ¿sí?, de modernización? Muy bien. Antes de hablar de modernización, ya lo he comentado hace un momento, existe, ¿sí? O para hablar de modernización, primero tendríamos que hablar de sistemas administrativos. Los sistemas administrativos buscan el correcto funcionamiento bajo los preceptos de eficiencia, de eficacia de los servicios de los recursos del Estado, ¿sí? Al servicio del ciudadano. Y el sistema de modernización, ¿sí? El sistema de modernización del Estado, ¿sí? Es parte de un sistema administrativo, ¿sí? Es parte del sistema de modernización de la gestión pública, que es de lo que vamos a hablar hoy. Es decir, es parte o básicamente es el elemento o el sistema que se va a encargar de buscar una mejora continua de las acciones del Estado, ¿sí? En mérito a las necesidades y esa previsionalidad, esa expectativa que tiene el ciudadano. Implica, ¿sí?, mejorar la forma de cómo primero se administran y cómo se prestan servicios al ciudadano. Primero, cómo se administran de manera correcta los recursos del Estado. Y dos, ¿sí?, cómo se prestan y cómo se puede mejorar los servicios para los ciudadanos. Es decir,
procesos más transparentes, eficientes, ¿sí? Enfocándose en un precepto de provisión de bienes y servicios, ¿sí? Llevar, por ejemplo, acciones de monitoreo para el cumplimiento de los objetivos de la institución, ¿sí? Y básicamente tenemos que considerar que la modernización tiene por finalidad, ¿sí? Obtener mayores resultados, ¿sí? De eficiencia y eficacia al aparato estatal. Muy bien. Optimizando recursos públicos. A ver, un minuto, por favor. Ya. Por otra parte, se debe entender por modernización, ¿sí? El ejercicio que va enfocado a que los administrados tengan mejores servicios. Es decir, que tengan un ejercicio o una participación o tengan una perspectiva de buen servicio por parte de las entidades públicas. Por eso es que la modernización de la gestión pública, si bien está a cargo el órgano rector, es la Secretaría de Gestión Pública adscrito a la PCM, ¿sí? Pero es aplicable a todas las entidades del Estado, ¿sí? Y a todos los poderes del Estado, a todos los niveles de gobierno, incluido órganos constitucionalmente autónomos. O sea, es un proceso que busca básicamente mejorar. O sea, modernización para este sistema es mejor servicio, mejora constante, ¿sí? Y no solamente en la administración, ¿sí? Sino que también mejora en los servicios. O sea, por ejemplo, señor, voy a, eh, pongamos ejemplo, municipalidad, ¿sí? Bueno, la municipalidad ejerce en mérito a su ley orgánica diversas funciones y diversas actividades, ¿sí? Pero básicamente tiene funciones en cuanto al transporte, a la limpieza pública, tiene funciones en relación a potestades descentralizadas que les ha otorgado el gobierno central, pero es un gobierno, y muchos autores sostienen esto, que es un gobierno eh, cercano al ciudadano, muy cercano, ¿sí? Ya que podríamos decir incluso que es la célula de la administración pública, como hablando de órganos, ¿no? Entonces, en mérito a ello, ¿sí? En mérito a ello, el, esta actuación, ¿sí? Tiene que buscar, y la actuación que realizan las municipalidades, tienen que buscar primero una correcta administración del presupuesto público. O sea, no solamente a buscar beneficios de un grupo, sino en la mayor medida de todos los ciudadanos. Dos, en los servicios internos que presenta la entidad. O sea, señor, una de las formas, por ejemplo, de modernización cercana, y aunque ustedes no le han dado el valor o no le hemos dado el valor, es, por ejemplo, los módulos de atención al usuario. No saben de cuánto, o sea, crear un módulo de atención al ciudadano es manifestación de modernización. Es decir, mis servicios tienen que estar cerca y tiene que haber un ejercicio de orientación al ciudadano. ¿Sí? Por ejemplo, otra forma de modernizar es crear planes o aplicar planes, ¿sí? Que eliminen barreras burocráticas. Por ejemplo, simplificación administrativa. Ya que podemos hablar de procedimientos administrativos. ¿Sí? O sea, simplificamos y por ende en mérito de la simplificación administrativa, ¿sí? Básicamente el ciudadano va a tener un acceso, ¿sí? Y un mérito al principio de celeridad, de previsión del administrado, tendrá una mejor atención a lo que requiere la entidad, ¿sí? ¿Qué más? Otra forma de modernización es la constante actualización de los instrumentos de gestión. Es la sistematización, ¿sí? La sistematización es decir, tener canales claros y eficientes en cuanto a las actuaciones internas de la administración pública, en la cual el ciudadano pues no esté en un limbo y no sepa dónde está su expediente,
incluso el usuario, el servidor público lo ve mal. Otra forma de modernización de la gestión pública, ¿sí? Es dar un sentido, ¿sí? Es dar un sentido de, de capacitación a los servidores públicos, porque últimamente son ellos los que atienden a los usuarios en cuanto a atención al usuario. Otra forma de cómo puede haber modernización. Otro, que es parte, un gran bloque de la torta, el gobierno digital, ¿sí? La interconectividad. Del cual voy a hablar en un minuto, no me voy a adelantar. Entonces, bueno, todo esto en actuaciones que busca la eficiencia, la unicidad, la transparencia, el gobierno abierto y todo ello, ¿sí? Otra forma, por ejemplo, de manifestación de la modernización y la transparencia, ¿sí? O sea, saber, porque básicamente es un principio del ejercicio público, o sea, aunque muchos servidores niegan ello, ¿no? No, no, es público.